¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de circuitos eléctricos, un circuito tipo RC. Bien, el problema consiste en lo siguiente. Tenemos el famoso cubo donde tenemos 5 resistencias R1, R2, R3, R4 y R5, donde las resistencias son de 10 ohms, R2 de 20 ohms, R3 de 30 ohms, R4 de 40 ohms y R5 de 50 ohms. Además, el circuito dado por este cubo tiene dos capacitores, un capacitor C1 de 5 microfaradios y un capacitor C2 de 10 microfaradios, y está alimentado todo el circuito por una FEM, por una fuente de 70 voltios. Bien, la pregunta es: ¿cuál es la carga del capacitor 1 para un tiempo de carga igual a 10 tau? ¿Qué es tau? Tau es la constante de carga de un capacitor. Recordemos que tau es igual a RC. Ahora, para un tau, aproximadamente el capacitor se carga a un 63%. Para 2 tau, aproximadamente a un 95%. Para 3 tau, aproximadamente a un 97%. Son valores aproximados. Pero, para un valor de 5 tau, el capacitor se carga aproximadamente a un 99,99%. Para 10 tau, el capacitor se cargaría aproximadamente a un 100%. Casi 100%, porque va a ser 99,9999, ¿no? Por lo tanto, ¿qué implica esto? Cuando un capacitor se carga al 100%, resulta que la corriente que pasa por ese capacitor es igual a 0. Esa es la condición que vamos a usar el día de hoy, ya que el problema dice para un tiempo igual a 10 tau. Eso significa que la corriente que pasa por aquí vale 0 y la corriente que pasa por ese ramal también vale 0. Bien, podríamos resolver el problema a partir del cubo. Sin embargo, como está en 3 dimensiones, es más fácil reducirlo a un circuito en 2 dimensiones, para lo cual existen varias técnicas de solución. Una de las técnicas dice: aplasta el cubo. Yo voy a aplastar el cubo de arriba. O sea, voy a ensanchar esto, voy a abrirlo y esto lo voy a reducir. En otras palabras, voy a hacer lo siguiente: voy a volver a dibujar el cubo, pero aplastado de arriba. Ahí tenemos el cubo arriba y ensanchado abajo. Estos puntos son: este es el punto H, este es el punto B, este es el punto E, este es el punto D. Los otros vértices, este de arriba es M, este de aquí es N, aquí abajo tenemos C y aquí tengo A. Además, la alimentación del circuito se da a partir de estos puntos. Sale de B y termina en A. Tocaremos la FEM. Hacemos un saltito para que diga no es un circuito que está en contacto con ese ramal. Y bueno, vamos a ver. Sobre H y B tenemos R1. Vamos a ver dónde está H y B. Aquí. Aquí tengo la resistencia R1. Aquí, sobre DE, tengo R5. Sobre HD no tengo nada. Sobre BE tampoco tengo nada. Vamos al otro, al de
afuera, que vendría a ser MNCA. Sobre MA tengo R4. MA, aquí tengo la resistencia R4. Sobre MN y AC no tengo nada. Sobre MN y AC no tengo nada. Sobre CN tengo R3. Aquí tendría la resistencia R3. Bien, entre D y A está la capacitancia 2, el capacitor 2. Entre D y A colocaremos D, capacitor 2. Entre H y M no hay nada. H y M, aquí no hay nada. Entre B y N tampoco no hay nada. Entre E y C está R2. R2. Bien. Aquí tenemos, en el circuito tenemos 5 resistencias. R1, R2, R3, R4, R5. Están las 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5. Tenemos 2 capacitores, entre A y M, entre D y A, C2, y entre E y B, C1. Nos falta ese, entre E y B. Aquí tenemos el capacitor C1. Muy bien. Y la FEN que está conectado entre A y B. Bien, como hemos dicho, o sea, siempre que tengamos un cubo, hay que tratar de aplastarlo para volver un circuito en un plano, el cual es más fácil de resolver. A continuación, podríamos aplicar las leyes de Kirchhoff sobre este circuito, o podríamos reducir un poco más. Yo voy a reducir un poco más siguiendo una técnica. Esta técnica dice lo siguiente: en todos aquellos ramales, estas ramas, donde no hay resistencias, yo puedo unir. ¿Por qué? Porque no existe caída de tensión. Entonces yo podría unir M con N, podría unir B con N, podría unir M con H. Ya que no existe caída de tensión, significa que la tensión en los puntos es el mismo. Podría unir A con C, porque no hay caída de tensión. Bueno, también podría unir H y D. Viendo esto, es recomendable siempre ubicar el punto inicio de FEM, donde se alimenta el circuito, que en este caso sería A, y el fin, que sería B. Voy a tratar de reproducir los valores de A y B en todo el circuito. En otras palabras, voy a colocar aquí A, aquí voy a colocar E, y aquí voy a colocar B. Entonces voy a renombrar todo esto, todo este circuito. Entonces, este es A, este es C, pero como no hay una resistencia, también lo puedo llamar A, porque no hay caída de tensión. Vamos a B. Como aquí no hay caída de tensión, esto también lo puedo llamar B. Si seguimos por aquí, aquí no hay caída de tensión, no hay ninguna resistencia, también lo llamo B. Aquí tampoco existe ninguna resistencia, por lo tanto también lo puedo llamar B. Aquí también no existe caída de tensión, por lo tanto lo llamo B. Entonces el circuito se puede reducir de la siguiente manera. Fíjense, vamos a ver con R1. R1 está entre B y B. ¿Eso qué significa? Que es un circuito de esta manera. Nace en B y termina en B. R1. Nace en ese punto y bueno, no hay caídas ni subidas de tensión. Vamos a R2. ¿Dónde está R2? Está entre E y A. Entonces R2 está aquí. R2. Vamos a R3. R3 está entre B y A. Entonces R3 está. Para ver los nudos, lo voy a redondear para ubicarme de esta manera. R3 está de esta manera, entre A y B. R4, ¿dónde está R4? Aquí está también entre A y B. Entonces colocaremos aquí.
R5 está entre E y B. La capacitancia 1, el capacitor 1, está entre E y B. Si estuviera aquí, en paralelo. La capacitancia 2, dado por el capacitor 2, está dada entre A y B. Si estuviera aquí. La FEM está alimentada el circuito de A a B. O sea que comienza de este punto y termina ahí. Bien, acabamos de reducir el circuito. Ahora, lo que yo necesito conocer es la carga del capacitor 1. En otras palabras, necesito conocer todo sobre el capacitor 1. ¿Qué necesito del capacitor 1? Conozco su capacitancia, que dice que vale 5 microfaradios. Y necesito conocer la tensión entre los puntos E y B, o la tensión que soporta el capacitor 1. Debido a que están paralelos, es la misma tensión de la resistencia R5. Por lo tanto, si conozco la caída de tensión, ¿no?, o el voltaje de R5, voy a poder calcular la carga del capacitor 1. Bien, ¿y cómo conozco el voltaje de la resistencia R5? Bueno, para eso voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, para lo cual voy a elegir una rama, o una malla, perdón. La malla va a ser el siguiente. Voy a partir de A, paso por B y termino en A. Esta es la malla 1 que me planteo. Además, debido al sentido de la FEM, la corriente de la FEM que pasa es I, ¿no? Vamos a llamar I. Aquí tengo la corriente que pasa por esta resistencia R5, es la corriente I5. Y la corriente que pasa por la resistencia 2 es I2. Hay que recordar que por el capacitor 1, debido a que el tiempo de carga es 10 tau, la corriente aquí del capacitor 1 es igual a 0. Por lo tanto, toda la corriente que pasa por la resistencia 5 es igual a la corriente que pasa por la resistencia R2. En otras palabras, podría decir que la corriente I5 es igual a la corriente I2. Bien, ahora aplico la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, a la malla 1. La malla 1 comienza en A, pasa a B, de B pasa a E, y de E vuelve a A. Comienza en este punto y llegamos al mismo punto. Bien, apliquemos la segunda ley de Kirchhoff. Entonces tendríamos aquí, como el sentido de la malla coincide con la dirección de la corriente de la FEM, diremos que es más FEM. Vamos al segundo tramo. Aquí tenemos la caída de tensión de la resistencia R5, que sería igual a I5 por R5. ¿Qué signo tiene? Como el sentido de la corriente coincide con el sentido de la malla, tiene signo negativo. Vamos a la siguiente resistencia, que es I2 por la resistencia R2. La caída producida de tensión debido a la resistencia R2. ¿Qué signo lleva? Debido a que el sentido de la corriente I2 coincide con el sentido de la malla, el signo es negativo. Bueno, he vuelto a A, por lo tanto esto es igual a 0. Recuerde que I5 es igual a I2, por lo tanto estos dos son iguales. Entonces,
yo podía reemplazar en vez de, bueno, lo que yo quiero conocer es I5. Por lo tanto, en vez de I2 lo voy a reemplazar por I5. Entonces, vamos a pasar de esta manera. Diremos que la FEM es igual o menos, si alguien quiere, factorizamos el signo menos, a I5 por R5 más R2 igual a 0. ¿Qué es lo que he hecho? Nada más he reemplazado en vez de I2, I5. He factorizado I5 y me queda R5 más R2. He factorizado también el signo que me queda delante. Pasamos al segundo miembro, por lo tanto, me queda que la corriente que pasa por la resistencia I5 es igual a la FEM dividido entre R2, ponemos R2 más R5. Nada más esto estoy pasando a dividir, previamente pasando esto al segundo miembro. Reemplazando valores, la FEM tiene un valor de 70 voltios. R2, la resistencia R2, vale 20 ohmios. Más la resistencia R5 que vale 70. Perdón, R5 vale 50. De donde la corriente I5 es igual a ¿cuánto? 20 más 50, 70. 70 entre 70 es 1 amperio. Acabamos de calcular la corriente que pasa por la resistencia I5. A continuación, si conozco la corriente que pasa por la resistencia R5, aplicando la ley de Ohm, podría calcular la tensión que pasa por ese ramal. Recuerden que por la ley de Ohm, la resistencia R5 es igual a la tensión de la resistencia R5, en este caso EB, ¿no?, sobre la corriente I5, de donde la tensión sobre la resistencia I5, en este caso entre los puntos E y B, el ramal formado por los puntos, por los nodos EB, sería igual a R5 por I5. Reemplazando datos, la resistencia R5 vale 50 por la corriente que hemos calculado previamente, que vale 1. Por lo tanto, la tensión EB es igual a 50 voltios. Acabamos de calcular la tensión del ramal EB, o la tensión que existe entre los nodos EB. Ahora, como conozco la tensión, yo sé que la capacitancia del capacitor 1 es igual a la carga que almacena el capacitor 1 sobre la tensión que soporta ese capacitor, que en este caso sería dado por los nodos EB, de donde la carga del capacitor 1 es igual a la capacitancia 1 por el voltaje del ramal EB. Reemplazando datos, la carga del capacitor 1 será igual a la capacitancia 1, que vale 10 microfaradios, por la tensión del ramal EB, que es 50 voltios. De aquí obtenemos que la carga del capacitor 1 es igual. Veamos, la carga del capacitor 1 es 5, perdón, aquí hay un error. La carga del capacitor 1, la capacitancia 1 es igual a 5 microfaradios, no es igual a 10. 5. 5 por 50, 250 microcoulombs. Acabamos de hallar la carga del capacitor 1 para un tiempo igual a 10 taus. Entonces, aquí diremos que la carga del capacitor 1 es igual a 250 microcoulombs. Bien, con esto hemos resuelto nuestro problema.